Mi nombre es Arturo Carrillo Santana y soy artista visual. Ok. Arturo, ¿de dónde vienes? No eres valdiviano. No, yo nací en Puerto Montt y de mis papás se trasladaron a Coyhaique. Y yo viví en Coyhaique hasta los 18 años. ¿Ya? El año 93 llegué a Valdivia por razones de estudio. Vine a estudiar a la Universidad Austral, estudié Ingeniería Forestal, me titulé de Ingeniería Forestal y, y de ahí, bueno, he vivido acá ya como 22 años más, algo así. ¿Y qué te animó a quedarte en Valdivia? Yo tengo raíces valdivianas, mi abuelo por el lado de paterno era de Valdivia, era del sector de las ánimas y coincidentemente también se llamaba Arturo Carrillo. Y él se fue a Valdivia, o sea, a Coyhaique en su juventud y se quedó allá. Se quedó allá, formó familia y de ahí no volvió nunca más. Entonces parece que es como una suerte de enroque así, un Arturo Carrillo se fue para allá y uno de allá se vino para acá. Como para hacer estas compensaciones de la vida. De la vida. ¿En qué momento tú te acercas al arte? ¿Cómo empieza tu interés por...? Desde pequeño, ¿Mm? desde pequeño, en el colegio siempre hacía dibujo. Y lo que más me gustaba era el tema, había antiguamente unos cuadernos que eran la mitad en blanco y la mitad con líneas, que en ese tiempo nos daban para hacer copias. Copien tal cosa, y entonces la parte de arriba había que hacer el dibujo de lo que uno copiaba. Entonces ahí empecé a hacer, y siempre hacía hasta esas copias. Y rayaba los cuadernos por el borde, el profesor me decía que no lo hiciera porque se había desordenado. Entonces de chico tuve esa inquietud de dibujar y pintar. Ya después cuando llego al liceo y ingreso a un taller, ¿ya?, de dibujo y pintura ¿Ya? en Coyhaique con el profesor Segimundo Sade, que él es un artista coyhaiquino dedicado al pirograbado. Y él me invitó a participar del taller cuando vio como los monos que hacía, me dijo, así que me invitó. Y ahí empecé a conocer algunas técnicas básicas del dibujo. ¿Ya? Así que la inquietud viene de pequeño. Sí. Y bueno, luego ya me imagino continuaste con esto siendo adolescente y más adulto. ¿Tú ejerciste tu profesión? Sí, en un principio ejercí, pero muy poco. Ya. Muy poco. Eh, Hay varias cosas ahí que suceden, que tienen que ver con algunas crisis económicas que nos afectaron a nivel global. Entonces el campo forestal empezó, cuando yo justo salgo de la U, estaba muy deprimido, ¿ya? El campo forestal. Así que ante esa situación y como durante todo el periodo de la universidad también estuve vinculado a las artes visuales, a la cultura, ya sabía más o menos lo que era esto de participar en los fondos concursables, en hacer talleres. Entonces lo primero que hago, bueno, ya que no hay en el área forestal, hay un amigo que me invita a participar de un taller en MAG. Así que fui y empecé a hacer clases ¿Ya? en MAG. Y ahí empecé a, a estudiar un poco más, a perfeccionar un poco más el área de las artes visuales desde el punto de vista más pedagógico. ¿Y en qué momento tomas la decisión de dedicarte a la pintura, a la gráfica en general? Yo creo que lo más fuerte, o sea, la decisión más de hacerlo más constante, más sistemático fue cuando llego a Valdivia, en el 93, porque ahí conozco a varias personas del taller de arte que en ese tiempo existía, del taller de pintura más bien de la universidad. Entre ellos Mauricio Quiroz, que estaba estudiando en ese tiempo bioquímica. Entonces pues, empezamos a pintar de una forma muy informal y ahí me doy cuenta que en realidad tengo que dedicarme a eso, digamos, no dejarlo como un hobby, sino que llevarlo en mi vida como una función paralela a lo que estaba estudiando, ya, pero con la misma importancia. Eso es el 93. Y autodidacta. Y ahí empezar a conocer las técnicas, empezar a conocer otros artistas que ya están más avanzados y empezar a escuchar consejos de qué hacer acá, allá, y empezar por uno mismo a buscar también esta información. En ese tiempo nosotros funcionábamos
en el Conservatorio de Música. Estuvimos en el DAE también, un poco. Y ahí itinerábamos entre el DAE y el Conservatorio de Música. Sí, la universidad apoyaba más por forma simbólica, pero y nosotros poníamos las hartas ganas de hacer las cosas. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo es tu proceso creativo? Desde que surge la idea, por ejemplo, para un cuadro, una obra, hasta que este se materializa. Ya. Surge de la observación diaria, ya de todo lo que de todo lo que me sucede en realidad. Ya, el observar el día a día cómo actuamos, la naturaleza, los cambios que se producen, a partir de eso surgen preguntas y surgen necesidad de contar algunas cosas. ¿Y cuáles son esos temas que quieres contar? En este instante pasa por un tema que tiene que ver más con la observación del entorno, más con el tema ambiental, ¿ya? También un poco con lo que tiene que ver en algún momento, con el tema de las relaciones personales, pero en este instante más con el tema ambiental. Estoy trabajando varios años ya cerca del Futrono, en el campo, ¿ya? Entonces tengo una vinculación muy rica con la naturaleza, entonces hoy día casi todo es relacionado con eso, ¿ya? Pero desde un estilo surrealista, no desde el estilo como hiperrealista, ¿ya? Así que a partir de eso creo cosas. Y luego que todo haces esta observación, ¿no es cierto? Y tienes esta idea o este contenido, ¿no es cierto?, que quieres mostrar. Después, ¿cómo lo bajas al papel? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienes un método o cada obra tiene su forma de...? Claro, sí. Depende. Últimamente, en los últimos trabajos he sido un poco más metódico. Ya, antes, en un principio pescaba la tela y comenzaba a pintar, ya, hacía algún dibujo previo. Entonces después cuando veía varios trabajos, veía cierta secuencia. Y ya esta secuencia tiene que ver con tal cosa. Ya, tiene que ver no sé, con la relación entre personas, esta otra secuencia tiene que ver con el paisaje, qué sé yo. Pero eso lo hacía después. Ahora no, ahora estoy tratando de ser un poco más sistemático. Entonces, primero pienso en la idea y de ahí a partir de esa idea pienso en una secuencia. Que es lo que he hecho ya en los últimos 2 o 3 series que tengo. Y hoy día estoy haciendo una serie que se llama... ¿Ya? Aún no sé cómo se llama, pero está entre ojos que te ven o desde tus ojos. Que una serie de pero tiene que ver con esto de la mirada hacia lo que nos rodea. Esta serie desde el año 2010 que la estoy madurando. Hice algunos bosquejos, ya tengo bosquejos. Hice una serie más pequeña también, de chiquititos, así para hacer pruebas. Y ahora ya estoy más o menos empezando a hacer el trabajo que sea en definitivo. Pero claro, surge a partir de esto, de ver qué sucede. Ahora, esta cosa es como el reflejo de todo lo que pudiésemos ver. Eso. ¿Y tú borras mucho antes de terminar una obra? ¿Botas mucho papel? Casi no borro. ¿No? Casi no borro. ¿No? Paso... tengo ¿cómo se llama? Croqueras. Croqueras de hartos años ya. Y aquí arriba, y se van amontonando las croqueras, ¿ya? Y los borradores y todo. Entonces voy haciendo algunos monos aquí. Esta es la que me acompaña en los viajes. Entonces hago, por ejemplo, y formas y rayas, y después de todo eso ya paso a este papel, ¿ya? Pero realmente es como para
No es que antes hacía, por ejemplo, para hacer las pinturas, hacía primero el dibujo en el papel y después ese dibujo lo traspasaba, más o menos pareció a la pintura. En este caso ya ese proceso desapareció. Ya. En la croquera hago dibujo, pero después cuando llego acá hago otras cosas, pero lo anterior me sirvió para ver, por ejemplo, si este ojo, o en este caso lo voy a hacer mirando para allá. ¿Y tú has tenido el drama del lienzo en blanco, como les pasa a algunos? ¿Has vivido ese Sí, momento? sí, sí. De hecho, la transición entre la pintura y el dibujo fue bastante dramático en ese sentido. O sea, hay por ahí una tela que no la terminé nunca. ¿Ya? Y que después le pasé pintura encima. ¿Sí? ¿Ya? Porque yo empecé pintando, viendo que el dibujo era una etapa previa a la pintura. ¿Ya? Y después cuando trabajo o más bien Germán Aristizábal nos invita a un taller que él realizó el año 99, y me doy cuenta de que el dibujo no es la etapa previa a la pintura, sino que el dibujo de por sí es una obra. Entonces comienzo a hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es la pintura y el dibujo. Llega un instante donde la pintura la dejo de lado y no pinto ni dibujo como por un año. Entonces cuando quiero después pintar ya no me resulta. No me resulta, así que dejo eso de lado y comienzo a dibujar. Y ahora estoy dibujando. Y el año pasado, en esto de hacer talleres, de pronto los alumnos dicen, oiga, pero profe, usted dibuja, usted hace un... Ya, entonces ahí pinté un par de cuadros en la Unión y en Mafil que están ahí en los talleres, pero no están así para exhibición, y ahí es como que cambia un poco, cambia. Ya después de dibujar tanto, volver a pintar es un poco distinto. En 2011 entonces ¿Sí? tú ganas un proyecto Fonder que ¿Sí? se llamó Vidas Imaginarias. Sí. ¿Cómo nace esa obra? Claro, ese proyecto Retratos de Vida Imaginaria surge a partir de una idea de Germán Aristizábal. Ya, yo con él nos conocimos el año 99 y 2000, ya, en un taller que él hizo en la Corporación Cultural en aquel entonces. Y de ahí mantuvimos una relación bastante cordial, pero no tan cercana. ¿Ya? Y el año 2010, creo que fue, me contactan porque quería conversar conmigo. A mí me pareció extraño, pero también muy halagador, porque en realidad Germán, para todos los que somos, los que lo conocemos, sabemos que es una persona que es bastante importante en el arte visual. Y voy, converso con él y me plantea esta idea. Dice que él tenía ganas de hacer este proyecto, esta serie, a partir de un libro de un francés que se llama Marcel Chauve, ¿ya? Y me cuenta su idea, ¿ya? Y que lo trabajemos en base a un fondo concursable que el más apropiado era el Fondar, ¿ya? Así que yo traduzco toda esta idea a formulario Fondar, ¿no es cierto? Lo postulamos y sale aceptado, creo que en la segunda instancia. En la primera instancia nos dimos cuenta que había unos problemas con un problema administrativo. Y en la segunda instancia se va por el proyecto. Ya, pero la idea original es de él y me invita a participar, lo cual yo acepté inmediatamente. ¿Y en qué consistió esta obra? Cuéntame. El libro Vidas Imaginarias de Marcel Chauve hace una revisión biográfica de muchos personajes de la historia universal. ¿Ya? Son biografías, pero biografías ilusorias. ¿Ya? Toma de algunos personajes y habla sobre esos personajes y en situaciones que son de por sí fantásticas. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es leer esta historia, esta biografía y traducirlas al lenguaje visual. ¿Ya? Ambos en el estilo surrealista y muy colorido, entonces, y figurativo. ¿Ya? Así que ya de por sí la historia escrita es fantástica, los monos son también mucho más irreales. ¿Ya? Así que de esa es de esa serie nosotros creo que hicimos como 20 o 22 dibujos entre ambos. ¿Ya?
que fueron expuestos acá en Valdivia, en La Unión y en Osorno, una vez que finalizó el proceso. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar con Enriquecedora. Germán? Enriquecedora con Aristizábal. Nos hicimos muy buenos amigos en base, ya tendríamos esta cercanía anterior, pero con esto de trabajar juntos mucho más. ¿Ya? Y después trabajamos en forma independiente, pero en realidad los dos postulamos en el mismo momento con arte también. Y de ahí para acá hemos mantenido una relación de bastante amistad. Y es muy enriquecedor trabajar con una persona como él, con toda la experiencia que tiene. Uno aprende algo incluso. No solamente el tema práctico, sino que como filosofías de vida y saber toda esa cantidad de anécdotas que él cuenta. Impresionante. Claro. Tú llevas más de 20 años en Valdivia. Sí. ¿Tú crees que Valdivia tiene una atmósfera especial para la creación o es un mito? Yo siento que sí, siento que sí. ¿Ya? No, aún no, si lo racionalizo no entiendo cómo, pero lo siento que sí, siento que esto del río, el río tiene algo especial, es un río que en sí es muy antiguo, es como un río ancestral, que va muy quieto, que sin embargo es súper peligroso, pero que da la impresión de que es tan tranquilo. Entonces yo creo que este tema del río a las ciudades les da, en general les da cierta mística, pero este río en particular tiene eso, esta cosa de tener tanto pasado, tanta historia, es una ciudad tan antigua, que uno de aquí no sé, pues en 20 minutos está en la costa, ¿no es cierto?, disfrutando de la playa o las rocas y luego un poco más hacia acá, en media hora está metido en la cordillera. Esta ubicación es como especial, ¿ya? Que no está, que hay que meterse al día, que uno no pasa por el día, sino que uno tiene que venir para acá y que viene para acá. Entonces le da una cosa bien especial a la ciudad. Y creo que sí, siento que Valdivia tiene algo especial para este tema de la creación. Hay una cantidad, los catastros que se hacen de pintores y de poetas y un montón de gente. ¿Ya? Ahora, a veces eso, como te digo, lo siento, ¿no? Y a veces no sé si lo entiendo tan bien cuando veo que de pronto no hay tanto espacio tampoco. O sea, uno dice, no tenemos un teatro así, teatro, que está a medio construir siempre, sí, muy buena acústica. No hay una galería de arte acá, por ejemplo. Pero sin embargo somos como una capital cultural y ahora ayer o anteayer salimos que éramos la capital cultural internacional para el 2016, algo así. Y uno dice, claro, y uno lo piensa y cuando se pone a racionalizarlo y empieza, dice, pero ¿y dónde y cómo? ¿Ya? Pero cuando uno está dentro de este tema cultural, siente que es así. Entonces hay una cosa, una dicotomía que también hace que sea especial, o sea, muy surrealista el tema. O sea, como claro, o sea, como uno dice, hay miles de orquestas, pero no hay dónde tocar música, porque resulta que todas estas cosas tienen mala acústica. Hay cientos de pintores, pero no hay galería de arte. ¿Ya? El MAC es una cuestión que para los valdivianos es algo que nunca, o sea, yo he expuesto ahí 2 veces, pero fue porque ya hicimos muchas cosas. Pero entonces, claro, cuando tú te pones a racionalizarlo es raro. Pero si lo piensas desde el corazón, dices, no, si Valdivia es súper cultural. Claro, sí. Por último, Arturo, para ir terminando, ¿qué es para ti el arte? El arte es no sé lo que es el arte, no sé, yo creo que el arte uno tiene que vivirlo, no podría definirlo, ¿no? Uno tiene que vivirlo, sentirlo.
Si racionalizo el concepto, podría decir de que es una forma de expresión, ya de la, como sea. En mi caso, de las artes visuales, desde el dibujo y la pintura, una forma de expresión. Pero una definición así más profunda, yo creo que yo no la podría dar. Creo que quien quiera saber qué es el arte tiene que vivirlo, tiene que disfrutarlo, qué sé yo, hacer, y atreverse. En toda esta vuelta me he dado cuenta de que hay muchas personas que no se animan a acercarse a estas expresiones porque les da miedo, ¿no? Pero todos podemos hacer, todos podemos ser artistas, claro, sí, cosas de hacerlo, ¿no? Pues, no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. En el caso de, yo le digo a las personas con las que hago taller, le digo, pero si aquí tiene una hoja y un lápiz, y dibuje. Y eso ya es una obra. Y me quedan mirando diciendo, ¿en serio? O ¿quién le va a decir que no? Es así. Creo que hay que vivirlo para poder entenderlo y saber lo que es. Definirlo así desde la razón me resulta complicado. Ok, muchas gracias, Arturo. Muy bien, gracias.